Buen día, estamos ya en el vídeo 9 que va a tratar el ítem que reza así: resume las acciones impulsadas durante el bienio reformista de la República. Bien, vamos a intentar ser breves porque esto, bueno, ya un poco largo. Vamos a ver. La República se proclama el 14 de abril del año 31 y de abril a diciembre se da un proceso constituyente, es decir, en junio unas elecciones, sale un parlamento que se tiene que poner a elaborar la Constitución. La Constitución se aprueba en diciembre del año 31 y a partir de ahí entraría lo que llamaríamos formalmente el bienio reformista, que abarca desde diciembre del 31 a noviembre del 33. Bien, el gobierno provisional había estado presidido por Niceto Alcalá Zamora, que una vez que se aprueba la Constitución se convierte ya en presidente de la República, no del gobierno provisional. El gobierno provisional deja de existir porque ya no tiene sentido. Hay un gobierno ordinario que va a estar presidido por Manuel Azaña, de Acción Republicana, y donde están los principales partidos republicanos y el Partido Socialista. Bien, las reformas vamos a ir una por una intentando ser lo más esquemáticos posible. La reforma religiosa es una de las reformas más importantes que se hace durante el bienio, que, que ya viene a raíz del articulado de la Constitución que se aprueba en diciembre del 31, que luego veremos en un vídeo posterior, pero que básicamente se sustancia en que el presupuesto con el que se financiaba la Iglesia Católica, pues nada, directamente se extingue en cuestión de 2 años y la Iglesia Católica pasa a tener que estar, bueno, pues nada, mantenida por sus fieles, cuando estaba acostumbrada ya desde la época de Narváez a que la mantuviera totalmente el Estado, como compensación por la desamortización. Se extingue la Compañía de Jesús, los jesuitas, como en la época de Carlos III. Se prohíbe la enseñanza, bueno, las actividades mercantiles en general a la Iglesia, y se les prohíbe la enseñanza, lo cual bueno, les supone un problema tremendo porque además la enseñanza, como ya recordaréis, era hasta ese momento prácticamente un monopolio de la Iglesia Católica, porque es la forma de asegurar su propia perpetuación a través de la educación de los niños. Se instauró también el matrimonio civil a todos los efectos y el divorcio. El divorcio, cosa que a la Iglesia Católica, como podéis suponer, les suponía un espanto. Se establece, por ejemplo, incluso el entierro civil por defecto, es decir, cuando uno se moría y no dejaba expresamente escrito que quería el entierro religioso, pues le metían un entierro civil. Esto fue una cosa un poco idiota también porque sirvió para, de alguna forma, agacentar los ánimos de sectores populares católicos bueno, que tampoco tenían en principio hostilidad a la Iglesia Católica, pero bueno, una serie de medidas. Eh, Ahí el anticlericalismo pecó un poco por exceso y había una cierta mentalidad revanchista hacia la Iglesia Católica por todo lo que llevan pasando durante muchos años antes, y eso, repito, bueno, creo que fue un error que alienó a sectores populares que de otra forma podían haber apoyado a la República. Bien, la reforma educativa es una de las reformas posiblemente más exitosas de la República. ¿Por qué? Bueno, por un lado, al prohibir a la Iglesia dedicarse a la enseñanza, hay que suplir la gran cantidad de plazas de maestro y de profesor que quedan desiertas en el momento en que la Iglesia los miembros de las órdenes religiosas dejan de ocuparlas. Entonces, ahí eso se tradujo en un esfuerzo financiero muy importante por parte del gobierno de la República, que durante los 2 primeros años se van a construir 10.000 nuevas escuelas y se van a crear 7.000 plazas de maestros. Esto es muy importante porque España era un país en el que todavía había una tasa de analfabetismo muy grande, en torno al 30%. Y ese aumento de presupuesto no solo se traduce también pues eso, en más plazas escolares, en más escuelas y más maestros, sino también, ¿cómo decirlo?, un esfuerzo de intentar llevar la cultura a todos los lugares de España, porque se considera muy importante educar a la gente en esa idea de que esto es una república de ciudadanos. Ese es el sentido de las llamadas misiones pedagógicas, que, como su nombre indica, era una cuestión puramente de misionera, en el sentido de que eran intelectuales y artistas de renombre que se dedicaban a recorrer los pueblos de forma totalmente voluntaria, interpretando obras de teatro, recitando poesía, incluso poniendo películas, y eso en pueblos remotos donde jamás de los jamases, muchas veces no había ni siquiera una escuela, que de repente llegara a eso, pues bueno, no es que cuantitativamente supusiera mucho, pero cualitativamente sí, por la importancia simbólica que tenía. Bien,
Muy importante, la reforma agraria, que va a ser uno de los grandes fiascos de la República, porque como ya dije antes, los campesinos esperaban de la República la reforma agraria y los terratenientes la temían precisamente por eso mismo. Entonces, ahí en la reforma agraria, la República va a hacer como hizo muchas otras cosas. Los republicanos era mucho radicalismo verbal, con lo cual servía para meter pánico a las clases poseedoras, pero a la hora de la verdad, la ejecución lenta, tarde y mal, lo cual servía para que los sectores populares que se habían ilusionado con esas promesas también se sintieran defraudados. Entonces, no consigues apaciguar al que tiene miedo y tampoco consigues contentar al que te apoya. Bien, se creó, bueno, hubo una serie de medidas del gobierno provisional, pero bueno, rápidamente no. El problema fue la lentitud, que la ley de reforma agraria tarda año y medio en salir, después de proclamada la República. Eso se sustancia en una cosa que se llama el Instituto de la Reforma Agraria, que procede al inicio de la expropiación de aquellas tierras incultas, es decir, tierras sin cultivar. Que había en el sur de España había terratenientes que tenían decenas de miles de hectáreas, muchas de ellas sin cultivar. Entonces, simplemente se procedía no a su confiscación, sino simplemente a su expropiación previa indemnización. Como había que dar una indemnización, el proceso era tan sumamente lento que la cantidad de tierras expropiadas y de campesinos asentados en esas tierras expropiadas tardó muchísimo. Fue muy lento y generó una frustración enorme entre los campesinos, que se canalizó a través del sindicato CNT, que procedió en muchas ocasiones a la ocupación de tierras al ver que la propia administración iba tan lenta en las expropiaciones. Y muchas veces esas expropiaciones de tierras fueron reprimidas violentamente por el gobierno de la República, lo cual sirvió también para enajenar apoyos campesinos al gobierno republicano. Otra reforma, la militar. La militar tuvo un éxito relativo. ¿Cuál era el problema del ejército? La macrocefalia. Una cabeza muy grande para un cuerpo muy pequeñín. Es decir, había muchos generales y muchos oficiales para tan pocos soldados. Y al mismo tiempo muchos de esos oficiales eran abiertamente antirrepublicanos, estaban educados en el espíritu monárquico. Entonces, Manuel Azaña, que era también ministro de Defensa, lo que va a establecer una reforma militar en la que permite el paso a la reserva, es decir, la jubilación anticipada con el 100% de sueldo, para entendernos, para todos aquellos oficiales que quieran, que así se liberaban, digamos, de tener que jurar fidelidad al nuevo régimen republicano. 7.000 se van a jubilar. Eso en ese sentido fue exitoso, aunque tampoco se jubilaron todos los antirrepublicanos. Precisamente, bueno, la prueba más evidente de ello es que en el año 36 se van a acabar sublevando contra la República oficiales que a pesar de que habían jurado fidelidad a la misma. Y otro dentro de ese aspecto militar es la creación de la Guardia de Asalto, que sería una especie de cuerpo policial para su época bastante moderno. Como anécdota decir que era el primer cuerpo policial en España en el que, para dar una imagen más positiva hacia la ciudadanía, sus miembros tenían la obligación de afeitarse todos los días. Parece un poco tonto, pero en la España de la época no era muy común que los paisanos se afeitaran a diario. Pues bien, los guardias de asalto sí, tenían que hacerlo. Bien, la reforma autonómica. La república no se establece como una república federal, sino como un estado unitario, pero permite la autonomía. Ahora bien, o abre la puerta a la autonomía, pero no es una autonomía generalizada, sino que es un proceso que tienen que ir pidiendo los territorios que consideren que quieran llegar a ella. Solamente se va a concretar en el primer bienio en el caso de Cataluña. Ya el 14 de abril, Francesc Macià, líder del republicanismo catalán, había proclamado la República Catalana dentro de una hipotética República Federal Española, y tuvo que dar marcha atrás porque el gobierno provisional le dijo: porfa, tú echa esto para atrás, que ya os daremos la autonomía. Bien, Esquerra Republicana de Cataluña, recién fundada, pero ya con una gran influencia política, redacta un estatuto que después, va a ser un poquitín retocado en las Cortes de la República, y en el año 32 se aprueba y entra en vigor. Y a partir de ahí hay las primeras elecciones autonómicas en las que gana Esquerra Republicana, y que se va a convertir en el partido hegemónico de Cataluña durante todo el tiempo de la República. El Estatuto Vasco es más complicado. ¿Por qué? Porque la fuerza hegemónica son el PNV y los carlistas, y establecen un proyecto de estatuto que se reserva, entre otras cosas, la posibilidad de establecer un concordato con la Santa Sede, por su cuenta, claro, porque el gobierno de la República se había cargado el concordato. Entonces el gobierno republicano entiende que no puede tener, palabras textuales, un Gibraltar vaticanista en España, y deja en suspenso el Estatuto Vasco, que no entrará en vigor hasta, ya un nuevo estatuto, no entrará en vigor hasta ya empezada la Guerra Civil en el verano de 1936. Luego,
repito, la Constitución abría la vía hacia otros estatutos y durante el tiempo de la República, no ya en el primer bienio, pero sí posteriormente, se va redactando otros estatutos como el gallego, que se aprobó pero no llegó a entrar en vigor, y otros, bueno, pues por ejemplo como el aragonés. Y luego, por último, la reforma social. Vamos a ver, este gobierno, el primer bienio, tiene como ministro de Trabajo Francisco Largo Caballero, dirigente histórico del Partido Socialista y del UGT. Y básicamente las medidas sociales del nuevo gobierno se van a concretar en dos elementos fundamentales. Una que es la ley de contratos de trabajo y la ley de jurados mixtos. La ley de contratos de trabajo se hace para regular los convenios colectivos que firmaban los empresarios y los sindicatos, los trabajadores, y establece también las vacaciones pagadas, 7 días al año, para que veáis. Y luego la ley de jurados mixtos es un elemento muy polémico porque establece que en caso de conflicto laboral tendría que crearse una especie de jurado donde estarían representantes de los trabajadores, de la patronal y de la administración. Eh, esta ley de jurados mixtos va a ser denunciada fuertemente por la patronal porque considera que ellos no tienen por qué someterse a un jurado externo y mucho menos con donde estén primero los sindicatos y por encima la administración que está controlada por una banda rojos, pensaban ellos. Pero luego también se opone radicalmente a la CNT porque entiende que ese es un mecanismo de conciliación de clases, que los conflictos se resuelven o se resuelven como se tienen que resolver mediante la movilización obrera y que además que esto de esta ley que es una maniobra de la UGT para conseguir la hegemonía sindical que no había conseguido todavía a costa de la CNT. Por lo tanto, la CNT va a hacer una oposición muy dura a esto y también pues como con el caso de la reforma agraria, luego reprimida a través del gobierno republicano, lo cual tampoco va a ser una de las causas de desgaste del gobierno republicano en este primer bienio. Y hasta aquí, y que os preste.